Hola de nuevo y bienvenidos al curso de V-Ray para SketchUp. Bueno, en esta ocasión os voy a hablar sobre una propiedad muy interesante que vamos a encontrar en los materiales, y es el hecho de poder implementar, bueno, un mapa de bumps, ¿no? Que es esta propiedad que tenemos aquí, desactivada por defecto. Y esto es bastante útil cuando queremos que la superficie, el acabado, tenga cierto, bueno, volumen, ¿no? Que simule el tener cierto relieve y, bueno, que sea una superficie, por ejemplo, como estas que traigo yo para este ejemplo, para simular una textura de este tipo, estas que traigo aquí de ejemplo, como puede ser un hormigón que tiene cierta textura, un ladrillo, una madera, incluso un muro de mampostería de este tipo, de piedra. Esta opción nos va a permitir activar esta funcionalidad de bump, que al aplicar la propiedad sobre la superficie va a simular que el acabado tiene geometría como tal, o sea, como si estuviese modelado. Es decir, si yo tengo este ladrillo y quiero que se marquen, por ejemplo, las llagas que tiene, ¿no? Estas que vemos aquí, sin tener que modelar en 3D, sin tener que hacer toda esta geometría, que sería un trabajo que nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? De creación de cada uno de estos, bueno, bloques de ladrillo, además de producir un alargamiento en los tiempos de procesado, ¿no? Una complejidad mayor del procesado del render sin ningún tipo de necesidad, ya que esta opción de bump va a simular a través de una segunda textura. Sería la misma, lo que pasa que es en blanco y negro y con un cierto contraste. Es decir, yo puedo localizar una textura de este tipo en alguna librería, en alguna colección de imágenes de internet, y a partir de ella hacer un proceso de, bueno, de transformación en blanco y negro y de contrastado de la imagen. Eso es bastante sencillo con Photoshop, no tiene ninguna complicación, es un proceso bastante rápido y nos va a permitir subir esta imagen en este canal de bump. Yo, bueno, he dejado todo este material para esta práctica, para que podáis descargar y probar con las imágenes que voy a probar yo en este ejercicio. Podéis probar vuestros propios materiales y simplemente sería crear una segunda imagen que fuese en blanco y negro, ¿vale? A partir del canal difuso, que es este. Yo he puesto el nombre en cada uno de estos archivos para que no haya confusión. No es necesario, pero me parecía interesante para que lo entendieseis. Es el hecho de, bueno, de marcar por un lado el canal difuso y por otro lado tendríamos ese bump. Son exactamente iguales las dos imágenes. Esto es bastante importante, que no haya un cambio de dimensión ni de proporción entre esta fotografía ni esta, porque si no, bueno, no se van a superponer bien las dos fotografías. Por un lado vamos a tener lo que es la imagen o el color, el canal difuso, que se va a ver representado en el renderizado, y por otro es la información para que se produzca un desplazamiento perpendicular a esta superficie que simule que este material tiene cierto volumen, ¿no? Vais a ver que es un sistema, un proceso bastante sencillo. Únicamente lo que debemos hacer en primera instancia sería aplicar el material que queramos. Yo he creado, por un lado tengo este suelo, este pavimento, ¿no?, horizontal, y por otro lado tengo tres muros, ¿vale? Vamos a aplicar, si queréis, hormigón, ladrillo y piedra, y aquí madera, para ver qué tal funciona esa propiedad del bump y si realmente simula o consigue un acabado con cierto volumen o relieve en su superficie. Simplemente importamos los distintos materiales que he traído. El proceso ya lo conocemos, cómo se texturiza una superficie, lo vimos en el curso de SketchUp. Es simplemente ir a Archivo, importar y seleccionar la textura que nos interese. Muy importante tener activa la opción que vemos aquí que dice todos los tipos de imágenes compatibles, ¿vale? Esto es importante para visualizar la imagen, y vamos a usar esta imagen como textura. Vamos a comenzar por el suelo, que ya lo tengo aquí seleccionado. Selecciono la textura de la madera. Fijaros que he hecho doble clic, he entrado dentro de la edición de este componente, era un grupo, y para poder aplicar el material con este método, mediante importación, tengo que estar dentro, que pueda seleccionar la superficie, si no el programa no me va a dejar aplicar esta textura, ¿no?, que quiero emplear para esta práctica. Sería algo tipo esto. Eso es por un lado el canal difuso. Luego aplicaremos el bump, la textura que le va a dar cierto relieve, y en este caso va a marcar las líneas que aparecen aquí, esas juntas que tiene esta tarima, ¿no?, en este caso. Y los siguientes materiales igualmente hacemos el mismo proceso: archivo, importar, seleccionamos en este caso, por ejemplo, pues no sé, el ladrillo, ¿vale? Este de aquí.
Damos una escala aproximada que nos parezca interesante. Voy a seleccionar el material con el cuentagotas y aplico a todo, ¿vale? A toda esta parte de aquí. Aquí igualmente, archivo, importar. Vamos a probar aquí si queréis la piedra o el material que tengáis. Lo aplico, selecciono y aplico a todo. Y lo último sería este de aquí, archivo, importar, que va a ser este hormigón que tiene muy buena pinta. Importante seleccionar el canal difuso, no el bump, que son muy parecidos. En este caso no, porque es una escala de grises la fotografía difusa y crea un poquito de confusión, pero bueno, yo he dejado el nombre, son bastante similares. De todas formas, en el caso de que no tengáis el canal, bueno, la fotografía tipo bump está en blanco y negro, podéis cargar como bump la propia fotografía a color. El único inconveniente es que el programa va a tardar un poquito más en calcular, en hacer el proceso de generación de la geometría, ya que aquí existen muchísimos medios tonos y va a ser un poquito más complicado de resolver por el programa. Lo ideal sería usar una fotografía en blanco y negro más simplificada, que elimine tonos evidentemente de color y también medios tonos incluso, como esta aquí que está contrastada. Va a funcionar todo mejor. Voy a seleccionar en este caso el hormigón difuso, importar, comienzo aquí en el origen del muro y en esa dirección, ¿vale? Sí, bueno, esto se ha quedado un poquito extraño porque he seleccionado una textura con una cierta humedad y creo que va a quedar mejor si amplío en dimensión. Ya sabéis que esto se hace con botón derecho, textura, posición, amplío la dimensión de esta fotografía, ¿no? Posiciono el origen aquí y con el controlador verde puedo ampliar hasta llegar exactamente, veis, a esta parte superior del muro. Intro, ¿vale? Ya tendría este muro aquí. A ver qué tal funciona. Ya tendríamos las texturas, pero no hemos aplicado esa propiedad de bump. Por lo tanto, si yo hago una operación de renderizado, vamos a ver las texturas un poquito planas, ¿de acuerdo? No van a tener esa profundidad que os comento. ¿Veis? Bueno, este es el cálculo que ha hecho el procesado. Ahora mismo no está aplicado el bump. No se ve nada mal, la verdad, porque bueno, son texturas con bastante calidad, funcionan bastante bien, pero vamos a marcar un poquito ese efecto para que adquieran cierta rugosidad y relieve a través de esta función. Lo primero sería ir seleccionando las distintas texturas, por ejemplo la madera, que es esta de aquí, y nos vamos al gestor de materiales del programa, a la tecla, bueno, al iconito de la M y marcamos Bump, ¿vale? Esta opción de aquí. Bueno, aquí aparece un multiplicador que nos va a permitir marcar aún más esta rugosidad que tiene la textura, ¿no? Actualmente. Importante cargar, subir la fotografía que hemos visto en blanco y negro tipo Bump. Marcamos en la M, en esta casilla, y el programa automáticamente abre el editor de texturas, ¿no? Esta ventana ya la vamos conociendo a través de las distintas prácticas. Es una ventana donde podemos subir una imagen, una fotografía para aplicar, en este caso como Bump, ¿no? Que es este casillero de aquí. Vamos a seleccionar el tipo de textura y en este caso es una imagen tipo bitmap, es un mapa de bits, es decir, sería una fotografía, bueno, un formato de imagen, ¿no? Como tal. Los formatos de imagen que admite el programa pues son todos estos que tenemos aquí, PNG, BMP, bueno, distintos formatos. Automáticamente el programa al seleccionar textura bitmap abre esta ventana para que seleccionemos la textura, en este caso estoy con la madera, tipo bump. No seleccionaríamos esta fotografía en color, sino la que está en blanco y negro, para que funcione de forma un poco más fluida el programa. Si hago un preview, una previsualización de esa textura, bueno, es esta que tengo aquí ya ubicada. Le damos a OK para confirmar y podemos actualizar la vista en miniatura y vais a notar cómo coge un cierto, ¿veis? Un cierto relieve que incluso se podría marcar un poquito más. Yo puedo poner aquí un valor más alto para que lo veamos, un valor de 3. ¿Veis cómo coge, adquiere cierta rugosidad que luego en el renderizado se va a apreciar muy bien y va a dar cierto realismo sin tener que dibujar, bueno, todas estas juntas, los nudos, ¿no? Estas pequeñas porosidades que tiene la superficie de esta madera, ¿no? Vamos a seleccionar ahora el ladrillo y el proceso sería exactamente igual. Marco Bump, le damos a la M, textura bitmap y seleccionamos en este caso el bump pero del ladrillo. Muy sencillo. Vamos a hacer un preview para ver que se ha subido bien. Vale, está bien. Este es el archivo, veis que he seleccionado. Se podría cambiar en cualquier momento. Este iconito de aquí
me abre nuevamente la ventana y puedo seleccionar otra fotografía por si me hubiese equivocado en la selección. Estos parámetros que vienen aquí, todas estas opciones, iremos viendo algunas de ellas cuando vayan haciendo falta, están pensadas para editar esta fotografía. La mayoría de estas modificaciones, bueno, realmente las podemos hacer en un programa de tratamiento fotográfico, como puede ser Photoshop. Vamos a poder editar muchas de las opciones que nos permite también el propio programa, ¿no?, integrado en este editor de texturas. Ahora de momento no vamos a modificar nada, ninguno de estos valores. Le damos a OK, hacemos un preview. Bueno, si observáis tenemos el bump seleccionado, marcado aquí, y ya se aprecia cierto volumen. Voy a poner un valor un poco más alto, valor de 4, es bastante alto para que se marque y se vea ahora en el proceso de cálculo. Vamos a seleccionar también el hormigón. Si hacemos un preview, está bien la fotografía, tiene bastante calidad, pero queremos un poquito de relieve en la superficie, ¿no?, que se marquen, bueno, estas marcas del encofrado, incluso las propias manchas un poquito más. Vamos a marcar bump, le damos a la M, textura bitmap, seleccionamos fotografía bump, abrir, OK. Y en este caso, si queréis, lo vamos a dejar en 1, en un valor bajito, para ver cómo funciona. Y lo último sería la piedra. Esta piedra de aquí, este muro de sillares, ¿no?, de pequeños mampuestos, vamos a aplicarle también un bump, textura bitmap. Seleccionamos esta que tengo aquí, ¿no?, la que está en blanco y negro. Abrir y OK. En este caso, bueno, aquí se marca, veis, ya se ve un poquito. Voy a poner el valor más alto, ¿no?, un valor de 5, por ejemplo. Un multiplicador de 5 va a marcar bastante esta textura, que además me interesa, ¿no?, porque es la más, de hecho es la que más relieve debería mostrar. Por lo tanto lo voy a poner con un valor alto. La madera, por ejemplo, estaba en 3, quizás sea un poquito alto, vamos a poner 2. El ladrillo está en 4, el hormigón en 1 y este sillar en 5. ¿Veis? Esos son los distintos valores que he establecido. Una vez ajustado el bump, vamos a posicionar la cámara según nos interese. Yo voy a coger un punto de vista de este tipo, a ver qué tal funciona todo, con un poquito de inclinación, y hacemos una primera prueba. Si observamos la imagen, yo creo que se aprecia, ¿no?, el cómo bueno, se ha marcado bastante la rugosidad de las distintas superficies. En el hormigón funciona bastante bien. En el suelo, bueno, se aprecia un poquito en algunas zonas, depende también del ángulo de visión, ¿no?, con el que posicionemos la cámara. Incluso en el ladrillo quizás sea un poco alto ese valor del multiplicador, porque produce una serie de un poco de distorsiones que quizás no nos agraden. Sería bastante recomendable bajar el multiplicador en el caso del ladrillo, ¿vale? Veis que hace ahí un poquito de extraño. Yo pondría un valor un poco más bajo, tipo 2,5. ¿Vale? Para que adquiera un aspecto más natural, ¿no? Piedra también un poquito alto, se marca bastante, bueno, la morfología que tiene la piedra. Vamos a bajar un poco el valor, vamos a poner 3, que no sea tampoco tan alto. E incluso el pavimento igualmente, pues podríamos marcarlo un poquito más si queremos, 2,5. Sería ir jugando con los distintos valores, hacer un par de pruebas, a ver qué tal funcionan, pero la idea, ¿no?, el concepto sería este, ¿no?, el conseguir una textura con cierto volumen sin tener que modelar en 3D, evidentemente, todos estos pequeños detalles. Bueno, aquí estoy observando, la verdad es que se ha ido un poco de escala cada uno de los materiales. Esto habría que poner los materiales en una dimensión un poquito más correcta, ¿no?, más acorde a la realidad, ya que parece que el pavimento, la tarima, tiene una dimensión muy amplia y se distorsiona un poco la escala de este modelo. Eso, bueno, ya sabéis que en el curso de SketchUp hay una lección en la cual modificamos las dimensiones de los distintos materiales, y es un proceso bastante sencillo, ¿no?, desde el propio editor de materiales del programa. Bueno, hasta aquí nada más. Quería contar esta funcionalidad de bump que nos va a permitir, bueno, crear materiales de este tipo que son bastante interesantes. Me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de V-Ray para SketchUp. Chao.